Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tuser TV, vuestro canal de referencia de Warhammer 40.000 competitivo. Volvemos esta semana con algo un poquito diferente. Vamos a ver unos pequeños tips, trucos y tal, una pequeña introducción sobre todo para aquellos que no habéis jugado nunca a Warhammer 40.000 en inglés, porque como ya sabemos, los torneos internacionales sobre todo cada vez hay más y más grandes y cada vez tienen más influencia, más afluencia de público internacional. Torneos como el London GT, el Warmaster, los Warhammer Events de Reino Unido o el propio LVO incluso para los más atrevidos, ¿no? Cada vez, como decimos, tienen más afluencia de público internacional. Os animamos, por supuesto, siempre a participar en este tipo de torneos, o si no, en los que tengáis más cercanos. Pero incluso si no va a ser vuestro caso, de que no tenéis intención de ir a ningún torneo por ahí fuera de España, pues también hay multitud de ligas online de TTS internacionales en las que seguro que podéis participar y para las que esto va a servir perfectamente. Y en el caso de que tampoco sea este vuestro caso, de todos modos, estamos seguros que a más de uno le va a servir como mínimo para tener una pequeña base, una introducción para poder entender tantísimo contenido de informes, de Battle Reports que hay a día de hoy, por suerte, en inglés, en YouTube. Muchísimos canales como Tabletop Titans, Play on Tabletop, Glasshammer Gaming, que ha vuelto a hacer streamings. Hay multitud de contenido de partidas en inglés, para lo que esperamos que esto también os pueda servir. Así que esperemos que os guste este contenido un poquito diferente y ya nos comentaréis qué tal os parece. Bueno, lo primero de todo, un pequeño disclaimer, yo no soy filólogo, ni profesor, ni pretendo serlo. Estos son simplemente unos pequeños tips y consejos basados en experiencias personales y propias y en nuestro conocimiento personal que creemos que os pueden servir útiles. Por supuesto, la pronunciación variará muchísimo tanto del hablante como del receptor y eso, dependiendo del sitio y el lugar de procedencia de cada uno, llevará a que sea más o menos entendible o la pronunciación cambie de una manera u otra, pero damos solamente unas pequeñas guías para tener lo básico para una comunicación mínima en una partida. Evidentemente, Warhammer es un juego de números y para poder seguir una partida de manera fluida es esencial que controlemos por lo menos los primeros números, del 1 al 20, que son los más comunes. Así que vamos a hacer un repaso ligerito, muy rápido. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Algunos números son un poquito más difíciles de entender según la pronunciación cerrada que hagamos o no, mientras que otros serán mucho más fáciles de entender, como por ejemplo 7, 1, 3, incluso si lo pronunciamos de manera mal o porque no tenemos mucha práctica, 3, 3, algo así, se entenderá mejor que otros números que son un poquito más dependientes de una pronunciación correcta, como puede ser 2 o 4, que se pueden malinterpretar por los adverbios to o for, si lo pronunciamos de una manera un poco menos exacta. Una vez visto lo básico general, vamos a ver lo básico general aplicado al juego, evidentemente, que son los elementos, las cosas físicas con las que vamos a jugar, como se llaman. Por ejemplo, cinta métrica, measuring tape, dado, dice, ejército o lista de ejército, army, army list, miniatura, miniature, ficha, token, peana, base, marcador de objetivo, objective marker, escenografía o ruina, terrain o ruin, y la mesa, table. Si se nos olvida el nombre de algún cacharro de estos, pues bueno, siempre lo podemos seleccionar, ¿no? This.
Pero, ¿qué pasa con las cosas o los conceptos abstractos que no se pueden seleccionar? Como por ejemplo, pulgada o pulgadas. Eso es inch o inches en plural. La distancia que hay entre dos cosas es distance. Una ronda de juego es round y un turno, turn. ¿Quién lleva la iniciativa? Pues el que tiene la initiative. Otras cosas importantes de la partida, como son, por ejemplo, misión primaria, primary mission, misión secundaria, secondary mission, regla de misión, mission rule. Con esto hemos cubierto un poco lo básico. Vamos a entrar ahora en cosas como perfiles y ese tipo de palabras. Vamos a ver ahora otra cosa importante, que son los nombres de los atributos y características de las unidades. Por ejemplo, característica de movimiento, movement characteristic, resistencia, toughness, salvación o salvación invulnerable, save, invulnerable save, normalmente se acorta también como invuln save. Heridas, wounds, wounds. Liderazgo, leadership. Control de objetivo, OC, objective control, se pronuncia la sílaba OC, no OC, ¿ok? Arma a distancia, ranged weapon, arma de cuerpo a cuerpo, melee weapon. Distancia, rango de un arma, range. Ataques, attacks. Habilidad de proyectiles, BS. HP, perdón, ballistic skill, BS. Habilidad de armas, weapon skill, WS. Fuerza, strength. Factor de penetración, FP en español. Armor penetration, AP en inglés. AP, AP. Si lo dices AP, probablemente no te vayan a entender. Y por último, daño, damage. ¿De acuerdo? Última connotación importante, un pequeño false friend que la gente siempre se equivoca. Las armas de fusión en español se llaman en inglés melta. Si le dices fusion gun o fusion weapon, no te van a entender. Vamos a ver ahora otra cosa que es vital para seguir y jugar una partida de Warhammer, que son evidentemente las tiradas. ¿Qué es una tirada? Una tirada es un roll. Por tanto, una tirada para impactar es un hit roll. Y para herir, una tirada para herir es wound roll. Una tirada de salvación es un save roll. O si es invulnerable, invuln save roll. Una tirada de daño es un damage roll. Hacer dados rápidos se llama hacer fast dice rolling. Y ya lo hemos comentado en el canal varias veces. Y hacer dados lentos, es decir, ir de uno en uno, se llama slow dice rolling. ¿Ok? Otros conceptos importantes, por ejemplo, ¿qué es esto? Esto es un D6, como se llama esto en inglés, un D6. Si lo dividimos a la mitad, pues entonces es un D3, que en inglés es un D3. Cuando tenemos que salvar, por ejemplo, el invulnerable a 4 más, decimos que es on a 4 up o on a 4 plus. Cuando decimos que solamente nos vale con un 6, pues es a 6 o en inglés es on 6s. Cuando decimos que tenemos un +1 a impactar o herir, decimos que tenemos un +1 to hit o +1 to wound. Y por el contrario, si tenemos un -1, diremos que tenemos un -1 to hit o -1 to wound. Si hacemos una tirada y repetimos los unos, decimos que estamos rerolling ones. Y si repetimos todo, entonces hacemos rerolling everything. Si tenemos una habilidad que nos otorga críticos a 5 más, es decir, que activen habilidades como Devastating o Sustained, pues entonces tenemos crits on a 5 up. Vamos a ver también algunas frases comunes que nos pueden ser útiles durante la partida, tanto para jugarla como para seguirla si la estamos viendo. Lo típico, por ejemplo, al final del turno que dices, puntúo 5 de primaria o de secundaria, pues sería I score 5 on primary o secondary. Me gasto un CP para lo que sea. I spend 1 CP. Por ejemplo, en una estratagema, on a stratagem. Lo voy a repetir por un CP. I will CP reroll that. ¿Ok? Avanzo y cargo o avanzo y disparo. I can advance and charge o I can advance and shoot. Igualmente, me destrabo y disparo o cargo. I can fall back and charge o I can fall back and shoot.
Las típicas preguntas que le hacemos a un oponente, por ejemplo, oye, esa unidad de ahí, ¿cómo salva? ¿Cómo salva eso? How's the save on that unit? ¿Cuál es la resistencia de eso? What's the toughness on that unit? ¿Cuántas heridas tiene eso? How many wounds does it have? Importante distinguir que aquí estamos preguntando cuántas son las heridas totales de esa unidad, de ese vehículo, de ese modelo, lo que sea. Si queremos preguntar cuántas le quedan, es decir, cuántas heridas le quedan a eso, entonces tenemos que preguntar how many wounds does it have left? ¿Cuántas le quedan? ¿A cuánto llega el disparo de esa unidad? What's the range on that unit's guns? Puedes especificar guns para referirte exactamente a las armas a distancia, porque si le quieres preguntar, por ejemplo, a cuánto llega la carga de esa unidad, para no ser ambiguo, lo que deberías preguntarles es What's the threat range on that unit? Por último, importante saber cuánto mueve la unidad del rival. How fast does that unit moves? Por último, vamos a ver también algunas preguntas, o sobre todo palabras, de cómo resolver dudas de reglas, documentos que no se llaman igual en español que en inglés. Porque, por ejemplo, el chapter, en España lo llamamos todos chapter, nadie lo llama el capítulo aprobado. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, el reglamento, sabemos que en inglés es rulebook o core rulebook. La FAQ, aunque las letras son iguales en inglés que en español, en inglés se pronuncian FAQ, no FAQ. El glosario que llevamos nosotros se llama Rules Commentary. Luego, si por ejemplo tenéis alguna duda en la que no te queda claro, no te parece que te estás entendiendo o que a lo mejor crees que tu rival se está equivocando en una regla, lo típico que le preguntas, oye, ¿te importa si miramos eso un momento? Pues sería, would you mind if we check that on the app for a second? Por ejemplo, dicho de manera más casual. ¿Te importaría enseñarme esa regla? Es que no la conozco. Would you mind showing me that rule? I didn't know about it. Por ejemplo. O si no llegáis a un acuerdo o lo que sea y quieres llamar al árbitro, muy fácil. No estoy seguro, llamemos al árbitro, por ejemplo, ¿no? Pues dirías, I'm not sure, let's call a referee. Referee es árbitro. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos, como siempre, que os haya gustado, que os haya resultado ameno y que os sirva tanto si vais a jugar partidas en inglés como si simplemente lo vais a aprovechar para ver partidas en inglés. Muchísimo vídeo informe, como ya decimos. Por suerte vivimos en una época en la que estamos abundantes en contenido, en todos los idiomas además. Así que, bueno, esperamos que os haya gustado esto que ha sido un poquito diferente. Si os ha gustado o si no, hacednoslo saber en los comentarios. Acordaros que podéis seguirnos tanto aquí como en Instagram para estar siempre al día del contenido que creamos. Cualquier like o comentario que nos queráis dejar nos ayuda muchísimo a saber cómo seguir y qué es lo que os interesa más. Así que, como siempre, os esperamos la semana que viene otra vez en TUSEL TV.